Para esta ocasión vamos a empezar a ver un poquito lo que sería la parte de los ejes. No sé si sería tan relevante en esta altura del curso, ya que por el momento estamos viendo cosas extremadamente sencillas, no nos estamos metiendo de lleno con la parte matemática, sino cómo podemos representar diferentes tipos de funciones para poder justamente analizar diferentes tipos de cosas, como por ejemplo las ventas de diferentes productos que venimos viendo hasta el momento, ¿sí? Pero es importante que tengas en consideración cómo podemos representar diferentes cosas en el plano. Nosotros en un par de videos vamos a ver un poco sobre lo que es la parte de los gráficos con coordenada de puntos. A través de diferentes posiciones en el plano podemos graficar justamente una línea, podemos dibujar un círculo, un cuadrado, un triángulo, lo que fuese. Pero hay que saber que nosotros tenemos, para las personas que no sepan, tenemos tres ejes conocidos, propiamente conocidos, en el plano, ¿sí? X, Y, Z. El eje de las ordenadas, el Y, el eje de las abscisas, el X, el más conocido, y después el eje de volumen, el eje Z, de profundidad. Acá está invertido, pero bueno, eso varía dependiendo de vos cómo sea tu concepto del análisis justamente que vos quieras modelar. Entonces, bueno, va a ser justamente la representación que tenga acá en el plano. Pero los tres ejes principales serían X, Y, Z. Nosotros vamos a representar y vamos a trabajar simplemente con coordenadas en X, en Y, ¿sí? La coordenada en Z no la vamos a ver. Por ahí más adelante en la parte tridimensional sí cabría explicar un poco sobre eso, pero por el momento vamos a ver solamente X e Y. Entonces para ello yo voy a crear, ya creé un documento llamado eje de coordenada y vamos a importar lo que veníamos trabajando Matplotlib y la librería NumPy, ¿sí? NumPy para manejar justamente esos tipos de vectores, esos tipos de matrices, ¿sí? Y trabajar justamente con esas coordenadas. Entonces imports NumPy as np, después import matplotlib.pyplot, lo que sería la clase pyplot como plt, ¿sí? Shift Enter. Bien, vamos a crear simplemente dos puntos, ¿sí? Dos puntos acá en el plano. Acuérdate que un punto tiene diferentes coordenadas, ¿sí? Tiene la coordenada en X y la coordenada en Z. A ver si puedo buscar coordenadas en Y y en Z. X, Y, perdón, coordenada X e Y, por lo menos para que lo puedas entender y visualizar si es que no lo sabes. Acá, un punto tiene dos coordenadas, como te acabé de decir recién. Una coordenada en el plano X, en el eje de las abscisas, y una coordenada en el plano Y, ¿sí? El eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, el punto se representa a través de justamente la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, para eso tenemos que pasarle, si vamos a graficar dos puntos, cuatro parámetros. El parámetro para el eje Y para el punto 1 y el parámetro del eje Y para el punto 2. Y lo mismo para el eje X y en este caso el punto 2. Así que eso es lo que vamos a hacer, pero primeramente antes de hacer eso tendríamos que personalizar lo que son los ejes, ¿sí? O sea, decirle a Matplotlib que se encargue justamente de mostrarnos todos los puntos que hay en el eje de las ordenadas y todos los puntos que hay en el eje de las abscisas. Nosotros veníamos trabajando ya con funciones que nosotros creamos lógicamente, pero Matplotlib se encargaba de plotearnos la cantidad de valores posibles para esas funciones, justamente porque nosotros nos encargamos de que la función grafique X valores finitos dentro de esta gráfica. Pero nosotros vamos a crear todo desde cero. Entonces para eso vamos a decir x1 que sea igual a menos 10, o sea, el primer punto de la gráfica que empiece en menos 10 y el último punto de la gráfica que empiece, por ejemplo, en, no sé, se me ocurre 80. Sería exactamente esto, ¿sí? El primer punto en 10, en menos 10, perdón acá, imagínate que sea menos 10, y el último punto en 80, por ahí, más o menos. El eje de las abscisas, ¿sí? El eje X. Bien, después el segundo punto, el comienzo del eje de las ordenadas, va a ser igual en el punto máximo que podría ser, por ejemplo, 80 también, vamos a dejarlo en 80, y después en I2 sería el mínimo menos 10, ¿sí? Ya que trabajamos con valores negativos, vamos a hacer los valores negativos. Vamos a utilizar una función llamada .axis, que esa función lo que nos va a hacer es justamente implementar el rango de valores entre estos dos puntos, ¿sí? Entre 80 y menos 10. Entonces, plt.axis, dentro de sus paréntesis, vamos a trabajar con una lista, en este caso x1, x2, y1 y también y2. Vamos a dejar en los comentarios acá, personalizamos nuestros ejes. Y si le damos Shift Enter, pasa a ver que tenemos justamente
ese rango de valores, ¿sí? Arranca desde 80, fíjate, x1 arranca desde 80 y termina en menos 10, como nosotros les indicamos. Y acá arrancaría desde menos 10, no desde el 0, de menos 10, y termina en 80. Podemos arrancarlo del 0, sí, qué sé yo. Vamos a decirle que arranque de 0 en vez de menos 10, para que quede un poquito más ordenado. Shift Enter, y ahí sería justamente eso. Ojo que acá invertí lo que serían los ejes, y uno va a arrancar desde 0 y 2 va a terminar en 80. Ahí. Ahora sí, fíjate. Si esto tiene sentido. Si le vamos a abrir en una pestaña nueva, porque por ahí el fondo es negro, ahí se va a ver un poquito mejor, ¿sí? De 0 a 80 en el eje de las abscisas y de 0 a 80 en el eje de las ordenadas. Esto sería algo sencillo para que vos puedas visualizar cómo nosotros podemos darle lo que son los diferentes valores a los diferentes ejes de coordenadas. Vamos a ver ahora cómo podríamos activar una grilla y cómo podríamos grillar de una forma más personalizada y después poder colocar los diferentes ejes.